evento de Auder. Creo que es un hito que todos esperamos en el año, esta oportunidad de encontrarnos, de ver en qué andamos, no solo en las presentaciones, sino en este networking que hacemos en el café. Así que agradecemos el impulso que sabemos que esto implica organizar un evento de este tipo. Me toca moderar esta mesa de lujo, y sobre todo pensando en este futuro de las energías, pero poder pensar en el futuro me gustaba hacer un repaso lo que es la energía y la población, ¿no? Y para eso voy a traer a un biólogo uruguayo, Mauricio Lima, que vive en Chile, es académico, trabaja en la academia, tiene un libro que lo recomiendo, que está bien interesante, que se llama De expansiones y retiradas, el viaje poblacional del ser humano. Lo que presenta en este libro es bien interesante porque demuestra cómo el crecimiento de las poblaciones a lo largo de la historia, estamos hablando de los imperios, los primeros seres humanos en África y demás, ha estado siempre vinculado al acceso a la energía. Cuando hablamos de energía, hablamos de energía del sol, en un primer momento, para producción de alimentos. Los seres humanos, además de utilizar los vegetales que utilizan la fotosíntesis para crecer, comemos también carne y otros productos más elaborados. Pero a lo largo del tiempo hemos aprendido a utilizar mejor esa energía disponible. A diferencia de otros seres vivos, nosotros tenemos cultura, tenemos conocimiento y pasamos de generación en generación y cooperamos para seguir adelante. Y eso ha permitido un aprovechamiento mucho más eficiente de la energía disponible, antes como alimento, hoy con todo lo que sabemos que se utiliza. Esto que nos diferencia también lo demuestra con varios papers y estudios cómo está vinculado el crecimiento y el decrecimiento de la población a ese acceso a la energía. Por lo tanto, primer punto, la relevancia que tiene la energía para el desarrollo de los seres humanos. Y después voy a citar textualmente un párrafo de él que dice: en los últimos siglos, el crecimiento poblacional ha experimentado un salto sin precedentes gracias a los combustibles fósiles, una fuente de energía de altísima calidad. Debido a eso, en un tiempo récord, menos de 200 años, multiplicamos en 10 veces nuestro tamaño poblacional y en casi 20 veces el consumo per cápita de energía, ¿no? Cuando lo escuchás hablar en notas que das, dice que es que al descubrir el petróleo, ¿no?, fue como que hubiéramos encontrado plata bajo el colchón de la abuela. Y me gustó la figura porque de golpe encontramos una disponibilidad de energía que cambió todo cómo se maneja. Pero evidentemente el tema son las consecuencias de haber encontrado esto y a qué nos ha llevado este crecimiento poblacional, estas emisiones asociadas con los combustibles fósiles y esto cómo se desarrolla. Entonces plantea en este libro también, y se los planteo yo un poco también a ustedes, todo esto es interesante, pero el tema es, ¿hay espacio para seguir creciendo con el nivel de confort que tenemos hoy? O sea, esta explosión de las emisiones, ¿podemos seguir en esta línea? ¿El cambio climático es el único problema o hay varios problemas más complejos que acompañan este crecimiento en el consumo de las energías fósiles y otros temas ambientales? ¿Solo con eficiencia energética y renovables alcanza o vamos a tener que repensar también nuestros patrones de consumo? ¿Es razonable pensar en un crecimiento infinito? ¿Es posible pensar siempre en crecer o no crecer? No les vamos a contestar eso hoy. Se los dejo planteado, sobre todo porque creo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar en esto, pero sí vamos a hacer foco en algunos temas específicos que están acá planteados y por eso que vamos a ir primero por una visión más general de qué es lo que pasa con el cambio climático y su vínculo con la energía, que Walter nos va a acompañar en eso. Walter es muy reconocido y un excelente expositor que nos va a poder dar bastante luz en eso para que Alfonso, con su experiencia también en su trabajo con América Latina, después nos pueda contar la visión desde América Latina, qué oportunidades, qué desafíos tenemos como región y aterrizar en Uruguay y cómo con todo esto que hemos visto en la primera parte en la mañana, todas las posibilidades de desarrollo renovables, hidrógeno y derivados y expansiones de la red, bueno, desde una visión académica, cómo esto hay que incorporarlo en una mirada también de Uruguay. Así que hasta aquí estamos y le invito entonces a Walter a presentar. Se escucha por acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir directo al tema. Yo
tengo dos roles en Uruguay. Yo trabajo para la Universidad de Columbia desde hace 20 años, pero como casi todos los uruguayos que pasaron casi toda su vida fuera del país, cuando van llegando al final de la carrera quieren regresar al país y intentar devolver lo que se pueda. Y eso es lo que estoy haciendo, tratando de hacer yo acá. Así que otro rol que tengo aquí en Uruguay es ser vicepresidente de la Junta Directiva del INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del Uruguay. Ahora, para hablar de cambio climático, y a mí me gusta ser bien concreto y seguramente en esta audiencia no haga falta aclarar mucha cosa, pero solamente para estar seguros que estamos todos en la misma página. Para hablar de cambio climático hay que hablar de calentamiento global. Y para hablar de calentamiento global hay que hablar de efecto invernadero. En Uruguay sería efecto invernáculo. ¿Y qué es el efecto invernáculo, invernadero? Es lo que muestra esta caricatura, esa caricatura que es el efecto invernadero, efecto invernáculo en un invernáculo. Entra radiación solar, la radiación solar calienta el suelo, ese calor vuelve a ser emitido hacia arriba. Hay una parte del calor que se escapa, que atraviesa el vidrio del techo del invernáculo, pero hay otra parte del calor que queda atrapado. Hace más calor adentro del invernáculo que afuera por esa razón. Eso es el efecto invernadero, efecto invernáculo en un invernáculo. En la Tierra pasa una cosa muy parecida. Entra la radiación solar, calienta el suelo, ese calor vuelve a ser emitido y cuando se va a escapar de la atmósfera se encuentra con unos gases que tienen la propiedad de absorber parte de ese calor y volverlo a emitir. Es el equivalente al techo del invernáculo. Y eso es un efecto invernáculo natural, que si no fuera por ese efecto invernáculo natural, hoy habrían 10, 20 grados menos de lo que hay. No habría vida en el planeta. Los gases más importantes que tienen ese efecto invernadero, capaces de absorber calor y volverlo a emitir, de ese efecto natural, son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Ahora, lo que ha venido pasando en los últimos 200 y pico de años es que la actividad humana ha generado una cantidad de gases con efecto invernadero, de tal forma que ahora, digamos, volviendo a la imagen del invernáculo, el techo del invernáculo está más grueso. Hay más gases capaces de atrapar ese calor y el efecto invernáculo natural ahora está aumentado. Y de vuelta, es como imaginarse tener un invernáculo ahora con un techo más grueso. Entonces, ¿cuál es el gran tema del cambio climático, del calentamiento global? Son las emisiones de gases con efecto invernadero. No hay misterio. El problema del cambio climático es calentamiento global generado por el efecto invernadero aumentado, que a su vez es generado por emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad humana. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es el origen? ¿De dónde vienen esos gases de efecto invernadero? Y esto es un gráfico muy complejo, pero que se puede resumir así. Prácticamente, depende cómo hagan la cuenta, 73-75% de los gases de efecto invernadero viene de la quema de combustibles fósiles. Yo vengo del sector agropecuario, trabajo casi todo el sector agropecuario, biológico, y un mensaje en este tipo de reuniones es, si lo que nos preocupa es el cambio climático, no nos distraigamos. El 75% de las emisiones vienen de la quema de combustibles fósiles. Yo solamente para darles una idea de lo que es la importancia relativa de estas cosas, del mundo de los combustibles fósiles con otras cosas, si volvemos al gráfico complicado, hay una cosa ahí que dice emisiones fugitivas de metano, es en este caso. ¿Qué son las emisiones fugitivas de metano? Y bueno, es lo que pasa cuando se ventilan las minas de carbón. Uno abre una mina de carbón y para empezar a trabajar primero tiene que ventilar para que sea seguro para los operadores. Lo que se ventila ahí, mucho de lo que se ventila es metano. Entonces, eso es una gráfica que muestra, una foto que muestra las emisiones de metano en una mina abierta en Australia. Otra fuga bien característica de metano son los pozos de petróleo. Cuando se abre un pozo de petróleo, saltan unos chijetes de gas. Ese gas es metano, pero además cuando se va operando, se sigue operando el pozo, se sigue perdiendo metano. Esto es una foto satelital
con un sensor de metano de 3 pozos que hay en Texas. Y la tercera fuga típica, de pérdida por fuga, es simplemente la de la transmisión desde el yacimiento de gas natural, por ejemplo, hasta sus casas. Bueno, si uno suma, estas son fugas, son pérdidas, son ineficiencias del sector energético. Si uno suma las pérdidas de esas pérdidas por fuga de emisiones de metano de esas 3 fuentes, esas pérdidas son más que las emisiones de todas las vacas de todo el mundo. Entonces, cuando alguien, yo no voy a traer un tema controversial de si cambiar la dieta, si esto. Ahora, yo lo que le digo es, fíjense la proporción, que el total de emisiones de metano por fugas, por ineficiencias del sector de combustibles fósiles es mayor o es casi igual a las emisiones de metano de todas las vacas de todo el mundo. Entonces, el tema es, sin duda, es combustibles fósiles. La otra cosa es, ¿qué quiere decir cambio climático? Uno tiene que planificar cosas. Entonces, cuando uno piensa en cambio climático, siempre está pensando en fin de siglo, ¿no? La comunidad científica clásicamente se ha dedicado a tratar de comunicar cómo va a ser el clima en 2080, 2100. Pero tomemos el caso de Uruguay. ¿Qué ha venido pasando en Uruguay en el 33, en una localidad del este del Uruguay, en los últimos 90 años? Y a escala de cambio climático, eso es lo que pasó. Un cambio importantísimo en la lluvia de verano. Un cambio que a esa escala, digamos, de cambio climático es un 80%. En los últimos 90 años, en el último siglo básicamente, la lluvia pasó de 200 y pico a casi 400. Es mucha cosa. Esto es lo que pasó como tendencia. Ahora, ¿qué pasó año a año? Y esto es lo que pasó año a año. Entonces son 90 años. Tomemos 2 periodos de 45 años cada uno. Y, por ejemplo, hagamos la pregunta, en los primeros 45 años, comparado con los segundos, ¿cuántas veces llovió más del doble de lo esperado? Y bueno, en los primeros 45 años llovió solamente 2 veces. En los últimos 45 años llovió 9 veces más de lo esperado, más del doble de lo esperado. Entonces uno diría, para el campo, por ejemplo, esto es bueno. El verano es un momento en que se precisa agua, lo normal es que haya déficit hídrico. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuántas veces llovió, por ejemplo, 3 veces menos de lo normal, de lo esperado? Y en los primeros 45 años llovieron 2 veces, 3 veces. En los últimos 45, 4 veces. O sea, no es que el verano está más húmedo, es que el clima se volvió más variable. Y eso es en lo que coincide la comunidad científica global. El cambio climático, el calentamiento global, lo que está trayendo es un aumento de eventos extremos, un aumento de la variabilidad de un año a otro. Esa es la amenaza del cambio climático. No es tanto dónde va a estar el promedio de la lluvia dentro de 100 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para considerar eso desde el punto de vista práctico? Y bueno, lo que hay que hacer es mejorar la capacidad de adaptarnos o mejorar la capacidad de recuperarnos después de que un evento extremo nos pega, lo que le llaman la resiliencia. O sea, mejorar la gestión de riesgos climáticos. Ahora, empecemos por el tema de la adaptación, que es el gran tema del Uruguay. ¿Cómo adaptarnos, cómo prepararnos para un clima que va a seguir cambiando? Si hoy las emisiones del mundo pararan, es tanta la inercia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense, el dióxido de carbono permanece en la atmósfera 1000 años. Nosotros hoy todavía estamos sintiendo efectos de dióxido de carbono emitidos en la revolución industrial. Entonces, aunque pararan todas las emisiones, el clima seguiría cambiando por varias décadas. Hay que adaptarse. Y cuando uno empieza a trabajar en esto en forma práctica, la primera pregunta es, bueno, ¿adaptarnos a qué? Uno habla con alguien que tiene que planificar el parque energético, que tiene que planificar la producción agropecuaria. ¿A qué nos tenemos que adaptar? ¿Cómo va a ser el clima del futuro? Y la mejor herramienta que hoy tiene la ciencia para decir cómo va a ser el clima del futuro son los modelos climáticos. Que los modelos climáticos lo que hacen es toman al mundo, lo dividen en pequeñas grillas, celdas, y en cada una de esas celdas tiran varias capas hacia arriba
de la atmósfera y varias capas hacia abajo del océano y simulan transferencias de energía, de calor, simulan la circulación atmosférica. De hecho, estos modelos climáticos son muy parecidos a lo que se usa para hacer pronóstico del tiempo, si va a llover mañana, si va a hacer calor mañana. La diferencia es que los científicos tomaron estos modelos y le modifican la composición química de la atmósfera para simular distintos grados de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí simulan qué va a pasar con el clima si aumentan las emisiones de esta manera, etc. Ahora, hay limitaciones. La primera limitación es que, como toda cosa en ciencia, todavía hay mucha cosa que no se entiende y los modelos no funcionan bien en todos lados. En algunos lados funcionan mal, en otros lados funcionan mejor. Cada vez funcionan mejor, pero hay mucha cosa para aprender. Lo que yo creo que es más desafiante todavía es que para usar estos modelos tenemos que imaginar la composición química de la atmósfera en los próximos 100 años, ¿no? Y eso quiere decir, tenemos que imaginarnos qué fuentes de energía, cuánta gente va a vivir, qué tasa de deforestación, qué tecnologías se van a utilizar en los próximos 100 años. Imagínense la velocidad a la que cambian las cosas, imaginarse el mundo en 100 años. Muy difícil. Entonces, lo que hizo la comunidad científica fue decir, bueno, como no sabemos cómo va a ser el mundo en los próximos 100 años, la trayectoria, pensemos trayectorias que sean más o menos optimistas o trayectorias muy pesimistas. Y a cada una de esas trayectorias asignémosles emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahora que tengo esas trayectorias, las conecto con los modelos climáticos. Y ahí genero escenarios de cambio climático, escenarios futuros. Entonces, eso es lo que uno ve en los informes típicos del IPCC, de este instituto que congrega la ciencia climática del mundo. Entonces, lo que dice, no sé si llegan a ver, es un mapa de América del Sur. Hay una ventana muy grande que ocupa un bruto pedazo de Brasil, Paraguay, Bolivia, todo Chile, toda Argentina, todo Uruguay. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo va a ser la temperatura de esa ventana tan grande en los próximos 80 años? Para distintos escenarios pesimistas o optimistas. Y el resultado es este. En gris, lo observado, y de ahí para adelante, en azul, los escenarios más optimistas, y en rojo, los escenarios más pesimistas. Que básicamente lo que está diciendo es, para fin de año, para fin de siglo, esa ventana enorme de América del Sur, y bueno, la temperatura va a andar entre medio grado más que ahora y 6 grados más que ahora. Que es equivalente a que yo le dijera, miren, ustedes están interesados por un proyecto en tasa de cambio de euro a dólar. Bueno, para fin de siglo, la tasa de cambio de euro a dólar va a estar entre 0,8 y 4,5. O sea, imposible de usar en nada que sea práctico. Pero esto es lo que puede hacer la ciencia hoy. Y esto es para ventanas enormes como la que estamos viendo ahí. Generalmente un tomador de decisiones está preocupado con lo que va a pasar en su departamento, en su región más chica. Si fuéramos a trabajar a esa escala, la incertidumbre sería muchísimo mayor. Eso es para temperatura, para lluvia es peor. Para lluvia ni siquiera es clara la tendencia en la mayoría de los lugares. Entonces, y de vuelta, esto es para grandes ventanas. Cuando yo tenga que planificar qué es lo que va a pasar con la lluvia en Uruguay, así puedo tener una idea de qué cantidad de agua va a haber para la producción agropecuaria, esto es lo mejor que tengo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que los escenarios de cambio climático, con las mejores herramientas que tenemos hoy para imaginarnos el clima de fin de siglo, son extremadamente inciertos. Sabemos que la temperatura va a subir, no sabemos cuánto, no tenemos mucha idea de lo que va a pasar con la lluvia en la mayor parte del mundo, y lo que sí sabemos es que va a haber más eventos extremos. Y de hecho, la razón por la cual la comunidad científica empezó a generar estos escenarios no era para que se conectaran con modelos de malaria o modelos de producción de trigo. El objetivo de estos escenarios era un llamado de conciencia a la gente en los años 90. Una alerta. Si nosotros seguimos con el proceso de desarrollo que tenemos hoy,
vamos a afectar el clima del mundo de una manera que puede ser irreversible y muy peligrosa. Entonces, ojo. Ahora, lo que pasa hoy, a pesar de todas estas llamados de atención de la comunidad científica, es que uno ve en revistas científicas arbitradas, de gran influencia, prestigio, uno sigue viendo cosas como esta, que es un mapa de una zona argentina, a la de izquierda los rendimientos observados en los últimos 30 años, y a la derecha lo que se espera que pase para 2 escenarios a nivel de sección policial. O sea, si ustedes hacen un zoom, van a entrar a un lugar que se llama San Antonio de Areco y van a encontrar que el maíz en ese lugar va a haber aumentado 14,5% el rendimiento respecto a hoy. Es un disparate. Entonces, ¿se acuerdan el grado de incertidumbre que hay en relación al clima para fin de siglo? Y esta gente, de alguna manera, conecta un modelo de simulación de cultivos con un escenario climático y le da que el maíz va a aumentar 14,3% en la sección policial de la provincia de Buenos Aires. Un disparate. Ahora, esto no es solamente un disparate desde el punto de vista científico, esto es peligroso. Porque un tomador de decisión entiende estos mapas mucho más fácil que si un científico medio nerd se para acá y le dice, mire que esto es incierto, mire que en realidad no sabemos mucho, mire que en realidad hay un rango de incertidumbre. Entonces es mucho más peligroso. No solamente está mal, es que es peligroso. Pensamos un enfoque distinto. Entonces, para terminar, en primer lugar, el cambio climático creo que es una de las amenazas más importantes que enfrenta la humanidad. Como decía María José, no es la única. Hay una especie de miopía hoy dentro del cambio climático, el tema de carbono, pero sin duda creo que es una de las amenazas globales que afecta hoy, enfrenta el mundo. Lo fundamental en el tema de cambio climático es considerar las causas, y las causas son emisiones netas de gases de efecto invernadero. Y dentro de eso, el 75% de las emisiones vienen de combustibles fósiles. Después no, al mismo tiempo podemos pensar cómo afecta la dieta, cómo afecta el manejo de suelos, cómo afecta el talado de árboles. 75% de las emisiones siguen viniendo de combustibles fósiles. Es tan fuerte, es tan grande el problema que simplemente las pérdidas fugitivas por mala eficiencia en el uso de los combustibles fósiles es mayor que todas las emisiones de todas las vacas de todo el mundo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué estamos hablando tanto de vacas? ¿Por qué estamos hablando tanto de churrasco y de carne? Cuando el 75% de las emisiones siguen saliendo de ahí. ¿No hay que pensar en la dieta? Claro que hay que pensar en la dieta. ¿No hay que mejorar el uso de la tierra? Sí hay que mejorar el uso de la tierra. ¿Hay que parar la deforestación? Sí hay que parar la deforestación. ¿Hay que tener un sistema agropecuario más sano ambientalmente? Sí tenemos que hacerlo. 75% de las emisiones vienen ¿de dónde? Combustibles fósiles. Como el clima va a seguir cambiando por esta inercia que yo les comentaba, hay necesidad de adaptarse. Y ahí viene la dificultad del tomador de decisión. ¿Cómo hago yo para hacer proyecciones de futuro? Hay limitaciones de los modelos, la ciencia avanza muchísimo, pero hay mucho para aprender. Y hay limitaciones imaginarnos el mundo de acá a 100 años, que es lo que precisamos para hacer estos modelos. Y la tercera cosa es preguntarse, una información de acá al 2080, ¿a quién le sirve efectivamente? ¿Quién toma decisiones basándose en lo que va a pasar en el 2080? Ustedes justo son una audiencia particular, que algunos de ustedes pueden estar pensando en esas escalas. La mayoría de las audiencias no están pensando en esas escalas. Y de hecho, la mejor receta de parálisis es darle a un tomador de decisión una información que está muy lejos en el tiempo y que es incierta. Ahí uno está asegurado que no se va a hacer nada.
Lo que sí sabemos es que lo que está trayendo el cambio climático y el calentamiento global son eventos extremos más frecuentes y más intensos. Es a eso que tenemos que tratar de estar preparados. Y hay mucha dificultad, como yo les decía, para generar escenarios para tan largo plazo como el año 2080-2100. Ahora, hay mucho para aprender simplemente estudiando lo que ha venido pasando en los últimos 50 años. Con eso hay mucha cosa para aprender. Muchas gracias. Yo les avisé que la presentación de Walter iba a estar buena. Cuando hablamos, creo que solemos los que venimos de este palo pensar en, cuando hablamos de cambio climático, pensar en la mitigación, en renovables, en generar menos emisiones. Pero me parecía bien importante esto que trae Walter de la variabilidad. La primera vez que lo escuché, yo fue 17, 18, dijo, si sube 1 grado, 2 grados, no sabemos. Lo que importa es esa variabilidad. Y ahí traer sobre la mesa que estuvo en consulta y ya se aprobó ahora un Plan Nacional de Adaptación en Energía, que era un compromiso de la NS1 del Uruguay, porque en Uruguay tenemos que, más allá de bajar nuestras emisiones como generadores, tenemos que adaptarnos, porque nuestras redes eléctricas se van a romper más seguidas, porque se pueden inundar nuestras instalaciones para producción de combustibles, porque si no nos adaptamos a esta variabilidad, va a pegarnos también a nuestro sistema energético y ni que hablar a la población. Así que le damos ahora a Alfonso, en este contexto, que nos comparta un poco la región. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy agradecido con las autoridades de Auder por la invitación, por haberme prestado la corbata, que espero haya servido para esta instancia. Y bueno, me toca estar en este espacio en un rol un poco distinto al que he estado en espacios anteriores, en veces anteriores. Anteriormente estuve como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, anteriormente también al inicio representando al Ministerio de Industria y en cada espacio un poco con un rol distinto, y creo que esta vez me siento un poquito más liberado, con un mensaje bastante más libre, ya compartiendo también una iniciativa desde la sociedad civil con mi amigo Ramón Méndez, así que estamos un poco ampliando también para ser un poquito más libres en lo que decimos en el mensaje. Y bueno, realmente la clase magistral que dio Walter sobre cambio climático, creo y espero poder aportar algún elemento más al análisis, utilizando una visión del sector energético a nivel regional. Y voy a empezar con algo que yo, cuando estaba al frente de OLADE, lo repetía de forma bastante seguida, porque OLADE, como organismo internacional que representa a los ministerios de energía y con un rol muy activo en las negociaciones internacionales, se quería posicionar a Latinoamérica como la región más verde del planeta en lo que refiere a la producción de energía, a la oferta primaria de energía. ¿Y por qué digo que de alguna forma nosotros en ese mensaje estábamos encauzando un abordaje, pero esto tiene, como todo, varias lecturas? Entonces, también, ¿qué implica todo esto en las negociaciones en términos climáticos? Porque estamos posicionando la región que en aspectos energéticos es la más verde del planeta. Y eso es algo que era algo relevante presentar. Pero eso refería a las emisiones de nuestro sector energético. América Latina y el Caribe, como comentaba hoy Walter, las emisiones globales a nivel global, el 75% refiere al sector energético. 70, dependiendo del año que lo tomemos, pero anda en ese entorno. Sin embargo, en América Latina y el Caribe
esa relación es distinta. Hay una mayor participación en cambio del uso del suelo en las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y eso es una realidad de nuestra región. Entonces, si lo comparamos en términos de emisiones por producto o por población, terminamos estando en un nivel no tan distinto en términos de emisiones que el resto del mundo. Pero sí somos la región más verde del planeta en términos de emisiones del sector energético. También tenemos que ver cómo ha sido nuestra trayectoria en términos de emisiones. Nuestra trayectoria desde las emisiones del sector energético han ido acompañando la evolución fundamentalmente de nuestro desarrollo. Han ido acompañando lo que es la evolución de nuestras economías. Y eso es algo natural, pero todavía no hemos logrado tampoco desacoplar ese crecimiento económico de nuestras emisiones. Y es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Pero también cuando hablamos de emisiones estamos hablando de un aspecto de desarrollo. Y hablamos, como decía Walter, del acumulado de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y a lo largo de la historia de la humanidad, ese aporte de toda América Latina y el Caribe es ínfimo, es menos del 5% en términos del sector energético, lo que representa las emisiones del sector energético en todas las emisiones totales. Y si hablamos del acumulado, aún más. Y son las economías desarrolladas, las economías más grandes, las que de alguna forma han aportado más al problema. Entonces, cuando hablamos de negociaciones a nivel de términos climáticos, y era en parte el rol que teníamos en OLAD, era presentar la realidad de América Latina y el Caribe, poniendo en evidencia estas asimetrías a la contribución del problema. Pero también hablemos del sector energético, cuál es la participación que tienen las distintas fuentes y por qué podemos decir que América Latina y el Caribe tienen esa matriz de energética más verde. Y fundamentalmente porque, primero, América Latina y el Caribe tiene una participación del carbón mineral muy inferior a lo que es la participación del resto del mundo. Mientras el carbón todavía sigue teniendo una participación predominante en la matriz energética global en nuestra región, esa participación es muy baja. Y el carbón como uno de los energéticos con mayor intensidad del carbono. Si a eso le agregamos que tenemos una matriz de producción de energía también con muy alta participación de bioenergía y de hidroenergía en comparación con el resto del mundo, estamos en una situación bastante favorable en términos de renovabilidad. Entonces, eso es lo que posiciona a nuestra región como una de las regiones con una matriz más renovable en su contenido. Tenemos una alta hidraulicidad, tenemos una alta bioenergía, tenemos un carbón bajo y comparativamente una participación del gas natural por encima de la media global, y el gas natural como un energético de menor intensidad comparativa con otros fósiles, también eso termina incidiendo. A mí siempre me gustan esos gráficos complejos como los que pone Walter. Tiene el mismo sentido del gráfico que presentó Walter, pero esta es la matriz energética de América Latina y el Caribe. De este lado, cómo la energía en términos primarios entra en los sistemas de transformación y cómo finalmente se termina consumiendo en los sectores finales de consumo. Entonces, tenemos todavía una presencia y una participación relevante de las fuentes fósiles en nuestra matriz de energía primaria. Y si uno ve, esas fuentes fósiles se van fundamentalmente a ese 39% que todavía representa el transporte en nuestro consumo final de energía. Y eso es, de alguna forma, un problema
que se presenta al futuro. ¿Cómo lograr descarbonizar cierto tipo de usos finales de energía que hoy son altamente dependientes de los combustibles fósiles? Pero esto Sankey, esta realidad es completamente distinta en toda nuestra región. No es lo mismo hablar del Cono Sur, no es lo mismo hablar de los países andinos, no es lo mismo hablar de Centroamérica, no es lo mismo hablar del Caribe. La realidad es completamente distinta y la forma en la cual se dispone de recursos energéticos, los recursos energéticos disponibles son completamente diferentes. Y también los centros de transformación disponibles. No es lo mismo un Caribe que es netamente importador de derivados del petróleo a países, por ejemplo, que tienen una capacidad propia de refinación. Entonces eso altera completamente cuál es la forma y la distribución de cada uno de estos gráficos. Lo otro es que en términos comparativos y en términos de renovabilidad, también quiero destacar que uno de los aspectos fundamentales es la composición de la matriz de generación de electricidad. Y ahí nuestra región claramente es mucho más verde que el resto del mundo. Y eso viene fundamentalmente también de la historia de renovabilidad que tiene América Latina y el Caribe. Y hoy se presentaban en los paneles anteriores la historia y el rol que ha tenido la hidro fundamentalmente en la generación de electricidad y fuertemente en América del Sur. Entonces, Centroamérica también tiene una participación importante de la hidroelectricidad. Pero eso es parte de lo que yo denomino el ADN del sector energético de América Latina y el Caribe, y que es completamente distinto a lo que se observa en Europa, a lo que se observa en Norteamérica, a lo que se puede observar en Asia, esa composición y esa realidad. Y eso también presenta oportunidades, porque la complementariedad que se observa desde la alta disponibilidad hidro con nuevas fuentes de energías renovables no convencionales, es una gran oportunidad y lo hemos observado en el caso uruguayo en ese aprovechamiento. Entonces, eso es algo que quiero destacar. Estamos transitando una mejora de esa renovabilidad. Gradualmente América Latina y el Caribe ha ido fijando compromisos de tratar de llegar al 70% de capacidad instalada renovable en generación de energía al 2030. Se ha ampliado esa meta al 2035, creo que se aumentó al 80%. Eso se hizo después de mi salida de OLADE, así que no tengo los números actualizados, pero lo cierto es que vamos avanzando. Vamos avanzando al ritmo por encima de la media global en la incorporación nueva de renovabilidad. La respuesta es que no. Estamos de alguna forma siguiendo ese ritmo de crecimiento de la media global, pero no logramos dar como región un nuevo salto, una nueva transformación de nuestros sistemas energéticos que nos permitan ampliar esa renovabilidad. Entonces, eso es lo que trato de mostrar acá. Si ustedes ven el índice de renovabilidad, fundamentalmente en la generación de electricidad, aun cuando venimos incorporando energías renovables no convencionales a la matriz energética de generación, se está dando a una tasa que de alguna forma está compensando el crecimiento de la demanda, pero no se está dando un nuevo salto y no se está fundamentalmente sustituyendo gran parte de la generación y de la capacidad fósil instalada. Y eso es un gran desafío que tiene nuestra región. Entonces, ¿cuál es esa tendencia en términos de incorporación de renovables? Y ustedes lo ven ahí en América Latina y el Caribe, que lo que está arriba es lo que venimos incorporando. Venimos incorporando en buenos
en buenos, en buen contenido, pero de alguna forma creo que nos está faltando romper esa tendencia. Lo otro es que la renovabilidad supera el 40% en muchísimos países de nuestra región. Pero eso también presenta grandes brechas y grandes diferencias entre los distintos países. Y eso es una realidad también que tiene América Latina y el Caribe. Mientras que tenemos países con grandes avances, tenemos países que no han logrado avanzar mucho en este proceso. Y también tenemos que tener claro que un alto índice de renovabilidad no siempre es un buen indicador del desempeño de una economía. Si uno ve acá, Haití tiene un 77% de renovabilidad en su matriz energética, pero esto no significa de alguna forma que eso se traduzca en acceso a la energía por parte de la población, en mejoras de las condiciones de vida. Entonces, el indicador de renovabilidad hay que tomarlo de alguna forma también con cierto cuidado. Esto es las energías renovables en la generación de electricidad, y acá también como región estamos en una buena posición. Tenemos, en 2021 teníamos 11 países con un 60% o más de energías renovables en la generación de electricidad, hablando en términos de energía, no de capacidad instalada. Entonces, esto también demuestra que hay países que han avanzado muchísimo en términos de renovabilidad, que han logrado incorporar también energías renovables no convencionales, pero que también hay países en nuestra región que no han empezado este proceso. Y generalmente también esto está muy asociado a la disponibilidad de recursos internos que tienen los países. Aquellos países con disponibilidad de recursos fósiles han demostrado también ser un poco más lentos en los procesos de transformación, y es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, resumiendo este primer abordaje, LAC es verde por su historia de renovabilidad, no por un presente que de alguna forma demuestre un mayor dinamismo que otras regiones en la incorporación de energías renovables. También tenemos que analizar la evolución de la demanda y cómo va a transitar el sector energético vamos a transitar el sector energético en los próximos años. Tenemos una demanda que se electrifica progresivamente en nuestra región, la población se urbaniza y también mejoran los indicadores de desarrollo por parte de nuestra población. Y esto significa una nueva demanda y fundamentalmente una nueva demanda de electricidad a nivel de la región. Y si hablamos de escenarios futuros, cuando yo estaba en OLADE desarrollamos algunos escenarios, y fundamentalmente escenarios para ver escenarios de net zero, o sea, escenarios de carbono neutralidad, y de alguna forma proyectar cuál es esa incorporación de renovables para lograr ese espacio de carbono neutralidad. Entonces, tenemos un gran esfuerzo necesario para llevar a nuestra región a ese espacio de carbono neutralidad. Y lo otro es que con lo que hoy América Latina está haciendo, no logra cumplir tampoco sus compromisos establecidos en las NDC en términos de emisiones. Hay mucha cosa escrita, ¿sí? Pero lo que se viene haciendo efectivamente para la transformación del sector no termina llegando a dar, no termina dando cumplimiento a esos compromisos. Y si a eso le agregamos que también la agenda de cumplimiento viene retrasada en la gran mayoría de los países, ahí también se presenta un problema adicional. Pero la pregunta de todo esto, para lograr este avance en términos de renovabilidad y para llegar a ese escenario de carbono neutralidad, ¿cuánto cuesta esto? ¿Quién paga todo esto? Y si hay un costo adicional respecto al cumplimiento de
de esos compromisos climáticos. La realidad es que las energías renovables no convencionales han demostrado en la gran mayoría de los mercados en nuestra región ser las fuentes de energía más competitivas y que entran naturalmente por condiciones naturales de mercado. Entran por ser aquellas fuentes que tienen mejores condiciones para su incorporación en los sistemas energéticos. Pero con todo, y aun cuando también tenemos tendencias crecientes en la incorporación de energías renovables en nuestra región, tanto en energía solar como en energía eólica, necesitamos una inversión adicional de al 2050 para el escenario net zero se necesitaría una inversión necesaria cercana a los 517.000 millones de dólares para toda la región. Esto representa de alguna forma también una necesidad de inversión y una necesidad de incentivar las acciones en términos de renovabilidad, que termina siendo un esfuerzo para toda América Latina y el Caribe, y fundamentalmente en aquellos países que tienen importantes restricciones de acceso al capital y desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, es una transformación que requiere un esfuerzo importante en términos de inversiones en infraestructura a nivel de la región. Lo que decía anteriormente, en perspectiva de cumplimiento de las NDCs, no hay, se observa y se evidencia que lo que está escrito en las NDC no se está logrando cumplir en términos generales. Y ya me voy apurando para llegar en tiempo. Algunos aspectos de las tendencias de lo que se observa a futuro y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestra región en términos del sector. El cambio climático fue el centro de la agenda en el entorno de Glasgow, pero después, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, y se presentan problemas de seguridad de suministro y el cambio hacia una prioridad sobre la seguridad energética, eso termina modificando de alguna forma la agenda, la agenda global. Entonces, acá también se observa que hay, a partir de la última COP, un compromiso en términos de triplicar la cantidad de renovables a nivel global. Entonces, también esto está enmarcado en un escenario en el que la seguridad de suministro también pasa a tener un rol relevante en los distintos mercados. Y también la gran volatilidad de precios que se ha observado fundamentalmente en aquellos mercados que fueron afectados por la crisis de Rusia, de abastecimiento de Rusia y Ucrania, que han llevado a mercados muy volátiles y que han demostrado que la construcción de los mercados en términos regulatorios no termina respondiendo de forma efectiva para asegurar mercados estables en precios ante crisis de potenciales de abastecimiento. Entonces eso es algo que tenemos que tener presente. En OLADE en su momento hicimos un estudio comparativo de cuál había sido el impacto en Europa con respecto a América Latina, y la realidad es que América Latina, como tiene una construcción de mercados bastante más atado a contratos de largo plazo de abastecimiento en sus sistemas eléctricos, esa volatilidad en precios no terminó viéndose tanto como se observó en otros mercados, pero son cosas que tenemos que tener presentes y que tenemos que rescatar de nuestra región como aspectos positivos.
Otro aspecto que para mí es fundamental es el flight to quality de las inversiones. Cuando tenemos un escenario de altas tasas de interés a nivel internacional, nuestra región de alguna forma pierde la capacidad de atraer inversiones necesarias para ese cumplimiento del despegue de la renovabilidad en nuestra región. Hoy hay una fuga de esas inversiones a mercados que de alguna forma responden de forma mucho más alineada con el perfil de riesgo cuando tenés altas tasas de interés a nivel internacional. Y esto es algo que termina siendo una paradoja, porque aquellos mercados que tienen mayor necesidad y que tienen un potencial importante a nivel de recursos no logran captar las inversiones necesarias para su desarrollo porque se van, mismo en nuestra región, a mercados con mucho menor perfil de riesgo. Aún cuando esos mercados con menor perfil de riesgo han demostrado tener estructuralmente importantes riesgos. Y ahí lo pongo al caso de Chile. O sea, Chile capta inversiones porque tiene un perfil de riesgo de la inversión bajo, ¿no? Sin embargo, el sistema chileno está vertiendo 16% de esa energía porque no se lograron las inversiones en transmisión en el sistema necesarios para evacuar la energía desde el punto de generación hasta el punto de consumo. Y eso también ha llevado a que muchas empresas entren en situaciones financieras complejas en el último periodo. Sin embargo, desde la evaluación de los sistemas de los mercados financieros, Chile sigue siendo un mercado apetecible en términos de inversión. Y esto lo puedo decir ahora, cuando estaba en un lado y no lo puedo decir. Otro aspecto fundamental es el tema de permisología. Pasa a ser parte del camino crítico de cualquier proyecto renovable hoy en día y es un tema fundamental en nuestra región. Los aspectos de permisos para las renovables y los aspectos de permisos para los sistemas de transmisión pasan a ser parte del camino crítico y parte del cumplimiento necesario del avance en términos de renovabilidad. Y ahí quiero hacer un paréntesis sobre esto, y disculpas porque me estoy retrasando un poco. Un paréntesis sobre el tema. Pasa también el tema de la credibilidad y la percepción que tiene la opinión pública sobre estas tecnologías. Si tenemos problemas de permisología, estamos transitando un problema de erosión de la credibilidad de la tecnología que después es difícil construir a futuro. Entonces, esto es un tema que hoy está presente. Es un tema claro en muchos mercados. Estamos haciendo algunas cosas para Colombia y es una realidad. Es una realidad en Chile. Es una realidad para los proyectos de transmisión e interconexión entre mercados importantes. Entonces el tema de permisología está como parte del camino crítico. Y después las nuevas tecnologías, y me quiero centrar en el tema del hidrógeno. Y acá lo pongo, una moda, especulación o una gran oportunidad para la región. ¿Y qué quiero decir esto? Para mí el hidrógeno claramente es una oportunidad, pero no es una oportunidad universal, ¿no? Y estamos observando que prácticamente todos los países de nuestra región están haciendo una estrategia de hidrógeno. No todos los países de nuestra región presentan condiciones favorables en términos de producción de electricidad a bajo costo, en términos de costo del capital y ese mix necesario para que el hidrógeno sea una oportunidad para absolutamente todos los mercados. Entonces eso también tenemos que contextualizarlo en los términos de la identificación de las oportunidades reales que están detrás del hidrógeno. Y también para el hidrógeno pasa algo parecido a lo que me refería en términos de permisología.
No podemos permitir que en torno al hidrógeno existan espacios de creación, como se está observando en algunos mercados europeos, que hay un rum, hay todo un espacio en el que se le asigna al hidrógeno una potencial burbuja. Bueno, eso hay que tratar de evitarlo en ese proceso con la construcción de políticas de largo plazo, con la construcción de agendas claras, con la construcción de marcos habilitantes que de alguna forma permitan un desarrollo del hidrógeno que tenga una racionalidad económica detrás. Así que económica y de desarrollo detrás. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Alfonso. Creo que ahí vimos ese pantallazo, me gustó eso de que me ha pasado en otros eventos internacionales que suelen ver a los continentes como si fuera un solo país. Estaba una vez con unas africanas de Kenia, de Ghana y de Sudáfrica y decían, no somos todos iguales en África. Y bueno, trajiste un poco esta variabilidad y esta situación distinta que tenemos en la región. Tenemos que revisar algunas gráficas que tenés de Olade ahí, en el porcentaje de Uruguay, no, para pelearte nomás de los datos. Ahí va. No. Y ahora sí, por favor, Gonzalo, hagamos un zoom a Uruguay y el futuro. Hola. Bueno, vamos a almorzar juntos entonces. No, igual. Me dejaron para el postre, pero sin almuerzo. Bien, vamos a tratar de conceptualizar 3 conceptos. Tiempo y riqueza. Hoy la ministra hizo referencia a la velocidad con que se hizo el cambio de la matriz eléctrica en Uruguay. Y eso no tenía que ver con el cambio climático, no tenía que ver con plata, tenía que ver con el susto que nos despertó de la borrachera del 2006 de sequía, 2008 de sequía, 2009 de sequía con el barril de petróleo a $140. Y nos despertamos y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la pisada. Y el único fundamento que tuvo el cambio de la matriz eléctrica fue económico. Era para salvar el pellejo porque se nos iba la vida y parte importante de nuestra balanza comercial se iba para comprar petróleo, para quemarlo en la tablada, para generar energía en forma ineficiente. Y eso tenía que ver con la riqueza. Después, por suerte, nuestra oportunidad, porque no teníamos petróleo y no teníamos carbón, era a partir de energías renovables. Y estamos en la ola del cambio climático y todo ese tipo de cosas. Pero el fundamento es económico y sigue siendo económico. Y mi formación tiene que ver con la formación de nerd que tenemos del tema de la eficiencia y de la búsqueda de la riqueza y la no destrucción de la riqueza. Y en ese sentido, ya ahora desde la universidad, trabajando en lo que hicimos siempre, ahora me dedico exclusivamente a la planificación energética, hacemos algunos estudios. El año pasado hicimos un estudio mostrando cómo, asociado con no haber hecho inversiones que consideramos que deberíamos haber hecho ya, o decisiones que deberían haberse tomado ya, estamos perdiendo plata. Y eso a mí es algo que me mueve y me motiva y me motivó a hacer este tipo de informes en el marco de la Ley Orgánica de la Universidad que dice que tenemos que propender al conocimiento de los temas importantes para el país. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó del año pasado a este año? El año pasado sacamos un informe y dijimos, lo que venimos perdiendo más o menos es esto. Lo que pasó es que ahora, hecha la cuenta de vuelta, ahora en julio, bajó el petróleo, o sea, el petróleo bajó un poquito respecto a lo que estaba en el informe de fin del segundo semestre del año pasado, bajó un poquito la demanda, el informe de ADME, el que está vigente hasta ahora, aumentó un poco la expansión, o sea, respecto a lo que planificaba hace un año, el informe que está vigente desde fin de año pasado aumenta la expansión óptima, y se prorrogaron los 2 proyectos que hoy se hicieron referencia de UTE, el de 25 megavatios, se retrasó de enero a junio del 2026, en lo que ve del informe de ADME, y el de 75 megavatios, que estaba en enero del 2026 en la cuenta del año pasado, ahora aparece en enero del 2027. Entonces, asociado con eso, hicimos de vuelta las cuentas. Y básicamente lo que uno encuentra es que comparamos 4 escenarios. El escenario
no me pusieron el reloj, con lo cual está espectacular, quiere decir que todavía no empecé. Nos pusieron, tenemos 4 escenarios en el cual hace 2 años hicimos la planificación óptima, era la PEG 33, era la que iba del 24 al 33. El año pasado hicimos la PEG 34, que es la que iba del 25 al 34, la planificación decenal. Esto es la planificación que pone ADME, esto ya está actualizado a lo que pone en los informes que hace semestrales ADME del tema de la planificación estacional, y esto es lo que tiene previsto UTE instalar, o lo que está previsto, hasta donde sabemos nosotros, que está previsto instalarse en el sistema en cuanto a generación. Esto está puesto en cantidad de megavatios, y esto al final, la última columna, es los megavatios medios equivalentes, o sea, eso es lo que tiene que ver con cuánta energía en definitiva aportan. O sea que estamos yendo de cosas que deberían prever para el año, por ejemplo, 2025, 250 de eólica acumulados y 50, perdón, es 50 de eólica y 250, 150 de eólica, 500 de solar o 0. O sea, y bueno, eso es simplemente esto es hacer una cuenta. La cuenta que voy a mostrar la puede hacer cualquiera que maneje la herramienta SIMC, agarra la sala estacional de ADME y agarra las inversiones, las mueve para adelante, para atrás. Tiene que hacer alguna consideración respecto a la exportación. Las cuentas normalmente las hacemos con exportación cerrada, pero después hacemos alguna consideración respecto a si tenemos importación y exportación. Y esto es la cantidad de energía que está graficada a la última, o sea que tenemos en el escenario mejor, el que da más generaciones, que ya en el 2024 hubiésemos instalado algo. En el 2025, cuando hicimos la cuenta, ya dijimos, bueno, tal, el 24 ya fue. Entonces, cuando hacemos la planificación, refiere al 25 en adelante. O sea, quiere decir, no hubo nada, y así sucesivamente. Y si bien este es el resultado que habíamos mostrado el año pasado, ahora vamos a mirar las cuentas, esto es el ajuste con las consideraciones que yo ya había hecho, pero la realidad es que ya no llegamos al 27. O sea, si nosotros pretendemos que en el año 27 haya un parque de 50 megavatios de eólica funcionando, si no lanzamos ya el proceso, no llegamos. Esto ya lo sabemos. 2 años, 2 años y medio lleva a desarrollar, instalar líneas de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuenta que en realidad me parece más representativa hoy, en este momento, es decir, hoy, es hacer la cuenta 2024-2027. O sea, ¿cuánto es la diferencia de costos para el sistema eléctrico? Los 4 escenarios diferentes, teniendo en cuenta, digamos, que la realidad es que lo que va a ocurrir es lo que está planificado, lo único que va a haber. Uno es lo que podría haber habido y otro es lo que va a haber, a no ser que alguien en tiempo récord logre llegar antes de los plazos que estoy comentando. Y esto lo que nos muestra es que en valor esperado, o sea, en el promedio de todas las suertes que nos pueden tocar, el sobrecosto es de 106 millones de dólares. Este sería el 113 millones de dólares si no hiciéramos nada, o sea que es medio parecido. Y estos, bueno, por ejemplo, ADME tiene una planificación óptima, o sea que básicamente no hay gran diferencia respecto al óptimo que nosotros planteamos si hubiésemos arrancado desde el año 24 ya no a perder plata. Por supuesto que esto tiene 1000 hipótesis atrás. El tema es, ¿alguien está discutiendo cómo se hace esta cuenta para ver si conviene o no conviene? ¿Quién lo está haciendo? Entonces, en realidad uno dice, bueno, pero pará, no es tan así, porque está bien que hagamos la planificación en forma soberana para garantizar los recursos en Uruguay. No pueden haber pasado ya 10 minutos. Que hagamos la planificación en Uruguay, que tengamos la energía en Uruguay, entonces yo hago la planificación cerrando las fronteras. Pero después la realidad es que tenemos comercio internacional. Una forma rápida de modelar, que es la que hicimos, es, o no, supongamos que los combustibles térmicos salen un 35% más baratos. Eso es que en vez de prender térmica compro en Brasil o compro, bueno,
compro en Argentina, que es el caso, y podemos traer energía más barata. Y cuando uno hace la cuenta, claro, ese 106 se va a 31 millones de dólares. Entonces, realmente con la mano en el corazón, yo estoy convencido que ya perdimos en valor esperado 31 millones de dólares como piso. Me podrán decir que 31 es mucho, es poco, es nada, pero por 31 millones de dólares en el Uruguay se hacen muchas cosas, muchas cosas. Y tenemos que ver las discusiones que se llevan a nivel de los presupuestos nacionales por 31 millones de dólares. O sea, es un montón de plata hasta fuera de la escala nuestra. Y la realidad es que los números son los números. Todo este estudio está en la sala para que la vigile cualquiera, la revise, para que haga la prueba. Yo, la verdad, tengo claro que ADME hace las cuentas con la misma herramienta y con hipótesis levemente diferentes. Yo hago la expansión con $40, ADME la hace con $46, creo que la solar, y 38 la eólica. O sea, son números todos medio parecidos, pero, digamos, a la prueba está de que estamos hablando de que todo esto es más o menos parecido, pero esto claramente no sabría cuál es el fundamento de la expansión que hace UTE. La verdad que esa que vimos hoy no conozco el informe, así que no sé cuál hipótesis toma o qué cuenta es, pero la verdad hay una sensación, tengo, de que hay un retraso. También hay que analizar el riesgo. Y el tema es que en valor esperado siempre hablamos en promedio. Pero también hay que ver que puede ser que llueva mucho, entonces las cosas sean por acá, pero puede ser que tengamos petróleo caro y llueva poco y las cosas sean por acá. O sea, tenemos una dispersión de los valores en función de la suerte. Una forma de evaluar eso es, bueno, hagamos el promedio de los peores 10% de los casos o los mejores 10% de los casos. Fíjense que no hacer nada genera un menor costo que hacer algo cuando tengo suerte. Porque claro, si tiene mucha agua, ¿para qué invertir? El tema es comparar este valor con este valor. Y cuando uno hace la comparación del riesgo, en lo que era costos normales, la relación es 9:1, o sea, 383 es el promedio de los sobrecostos de los peores 10% de los casos, pero si me viene la otra punta, yo perdería 44 millones de dólares por haber hecho inversiones. Esto es una relación 9:1. ¿Usted qué haría? Pero si tenemos el escenario de que hay comercio internacional y que compro y vendo y que cada vez que tengo que poner una térmica llamo por teléfono y me prenden en Argentina, la relación es 3:1. Los números claramente. Entonces, el tema es que uno tiene que tomar decisiones como si fuera de su bolsillo. Y la sensación es que tenemos que buscar como país una forma de tomar decisiones y estar todos tranquilos de que se está haciendo lo que hay que hacer. Probablemente esto esté todo mal. Ok, alguien que me diga qué parte de la cuenta está mal y la discutimos. Capaz que hay un tema de que está mal valorado el comercio internacional o lo que sea. Pero lo que sí está bueno como mensaje es pongámonos de acuerdo cómo hacer la cuenta para que por lo menos tengamos un consenso de qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas nos ocurran mejor. Porque todo dólar cuesta, todo peso cuesta. Acá uno puede ver los precios marginales en cada uno de los escenarios. Y ahí la reflexión que yo traigo ¿es la teoría marginalista la que nos va a dar la solución para que las cosas ocurran? Ojo, la teoría marginalista es la que está atrás de todas las cuentas. Porque básicamente uno lo que busca es la eficiencia económica y la teoría marginalista es buscar hacer las inversiones hasta que el retorno de la inversión sea equilibrado. Bueno, eso es para una fábrica de zapatos o para una fábrica de energía o para planificar la expansión. Ahora, es diferente decir, bueno, pero yo me siento acá y espero que un mercado, en función de ver la señal del spot, vaya y decida hacer inversiones para que esa necesidad se satisfaga. Yo creo que ¿o fui muy rápido? Ah, no. Creo que, digamos, no es la señal marginalista con gran presencia de renovables, por la variabilidad que genera, y más con la variabilidad hidráulica que tenemos, etcétera, la que va a dar nuestra solución. De hecho, yo tengo la sensación que la señal esa marginalista ya está y no está pasando nada. Estructura. Engranaje, muy rápido. El sistema eléctrico, todos lo conocen, está la demanda, tenemos la demanda está entre
entre regulados y libres, entre el resto y la gran demanda. Tenemos el Ejecutivo y las empresas públicas, tenemos todos los que son relevantes para el sector eléctrico, ¿no? Y acá dentro de la UTE, que es un actor importante, cada una de estas cajitas tiene su dinámica, ¿no? O sea, son cosas que están ahí y que uno tiene que ver que funcionen para que funcione la cosa. Le agregamos al Parlamento, o sea, el Estado en su conjunto, le agregamos lo que es el mercado eléctrico, está ADME, que aparecen los generadores privados, representantes, que ahí está todo el gobierno. Todas esas flechas tienen que ver con el gobierno, digamos, de nuestro sistema o el sistema que tenemos. Seguramente faltan flechas. Pero hay flechas como, por ejemplo, la que va de allá. Bueno, los electores eligen al gobierno, al Parlamento. El Parlamento da las venias, pero de las estructuras, después los generadores privados, los grandes consumidores, los generadores privados, Salto Grande, el MIEM, que preside ADME, bueno, todas estas flechitas que las conocemos, esto es parte de nuestro engranaje. A eso le tenemos que sumar las flechitas verdes, que son parte del día a día, digamos, de la gestión. Me tocó, para el que no sepa de acá, pero me tocó 10 años estar al frente del directorio de UTE y conozco cada una de estas flechitas, que vienen flechitas de la URSEA, vienen flechitas de la MIEM, vienen del MEF, vienen de OPP, vienen de todos lados, digamos, cosas que hay que gestionar para que las cosas funcionen. A eso le agregamos que hay otros más. Y el que no se ve acá representado, acá están los puntitos, pero hay un montón. Y como era Auder lo puse para que no me... Pero hay un montón, claramente faltan ahí. Pero estos son los que uno más o menos estando en una posición, si se quiere, privilegiada para observar durante 10 años cómo funcionaba, estaban ahí y había que... y después, asociado con eso, todas las flechas negras son intercambios o de plata o de energía. Todo eso es el comercio que hay, en el cual, digamos, estas flechitas también son comercio por todos lados, ¿no? Con los estudios jurídicos, con las consultoras, con la academia, bueno, por todos lados. Entonces uno mira esto y se pregunta si esto es un laberinto o es un engranaje. La reflexión mía es que esta es nuestra estructura, es una estructura que demostró ser exitosa, porque con esta estructura cambiamos la matriz eléctrica. Dio trabajo, muchísimo trabajo. Pero funcionó. Había que sentarse, negociar, coordinar, acordar, pegarse codazos, pero lo hicimos, y lo hicimos en muy poquitos años. Trabajando en equipo, formándose equipos, entendiendo que esto nos iba a la vida y nos pusimos todo arriba el tema y lo sacamos adelante. Entonces, la pregunta que uno se tiene que preguntar, que se tiene que hacer, es si esta estructura nos sirve o no nos sirve para lo que viene. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos política de energética? El acuerdo es de hace 14 años. ¿Alguien lo releyó? Hay un montón de cosas que ya las hicimos. A ver, el acuerdo decía que había que poner 300 megavatios de energías renovables, pusimos un poco más. O sea, que tenía algunas cosas que creo que son válidas, pero tiene otras que ya fueron, entonces en todo caso hay que decir, ok, sigamos por ellas. Entonces, mi preocupación es, supongamos que tenemos superado el qué instalar, cuándo instalarlo, o sea, qué instalar, eólica o solar, lo que sea. ¿Cuándo instalarlo? ¿Cuánto? La dislexia me mata. ¿Cuánto o cuándo? ¿No? Supongamos que eso lo tenemos acordado, que tiene que ver con mi primera parte. O sea, que decimos, vamos, sentamos, el país, desde el punto de vista de la cuenta país, necesitaría tal generación. El tema es que para tener una política de Estado, capaz que también necesitamos el cómo hacerlo. Y eso tiene que ver, ¿qué vamos a esperar? ¿Que sean la señal del mercado con el spot que genere los incentivos para que las inversiones ocurran? Esa me parece que es, al menos, la hipótesis que asumo se está asumiendo de este momento, porque veo que no pasa nada desde el punto de vista de la planificación. Preguntémonos, ¿cómo hicimos el cambio de la matriz eléctrica en el Uruguay? La hicimos haciendo de todo, hicimos inversión directa estatal, leasing de generadores, PPAs con fideicomisos, con empresas privadas,
Hubo privados que fueron al mercado eléctrico, al final terminaron vendiendo todos sus activos o derecho energético a UTE. UTE participó activamente en el desarrollo al 34%. Formó un equipo técnico de primera línea que desarrolló el 34% de la eólica del Uruguay. Bueno, y después, por la forma de contratos, UTE, digamos, tiene los derechos del 99,3% de la energía. Creo que es 93, esto fue la cuenta antes de la adquisición, pero este fue el modelo y que demostró funcionar. ¿Hay política energética en cuanto a cómo ejecutar lo que se viene por delante? Yo creo que es un tema que vale la pena reflexionarlo. Yo estoy convencido que tenemos un mercado eléctrico que tiene una serie de reglas que son las normales del mundo, incluso ahora con el tema de la potencia firme. Son todas cosas que están, hasta la potencia firme es algo que técnicamente está bien, está todo precioso. Pero eso va a ser lo que nos va a hacer garantizar que como país no perdamos la plata que me parece que ya estamos partiendo. Creo que hay que reflexionar en ese tipo de cosas. Y ahí llegamos a la última dimensión que quiero comentar, que es el tema del conocimiento. Yo soy del departamento de potencia, o sea, tengo formación de ingeniero electricista y trabajé en el área de sistemas eléctricos y de la potencia. Por eso me encanta, digamos, la frase de Francis Bacon, que es knowledge is power, power is knowledge. Pero en esa época no se hablaba no era la potencia eléctrica lo que refería este hombre, ¿no? Pero de cualquier forma me sirve. Pero claramente, un diferenciador de Uruguay fue el conocimiento, el no tenerle miedo a cuando dijimos vamos a poner todo esto y que nuestro despacho temblaba, estudiamos el tema y hoy están muy contentos porque gestionamos un sistema que nos vienen a ver y a sacar fotos cómo lo hacemos funcionar. ¿Por qué? Porque aplicamos nuestra materia gris colectivamente, porque hubo un montón de gente que aportó, hasta gente desde los promotores de los proyectos que lograron traer aerogenerador y entraron por el puerto de Fraiventos, no sé, para decir algo. No hay grúas, decían. ¿Cómo no hay grúa? Vinieron grúa, ahora alquilamos grúa en la región. Entonces, en ese contexto, el tema del hidrógeno parece ser una cosa recontra importante. Claro que lo es. Y ahí nuestra contribución es decir, bueno, ¿qué le va a pasar al sector eléctrico si de repente viene un actor como el proyecto de Paysandú? Entonces, simplemente en una simulación, digamos, con las herramientas que muchos de ustedes conocen, dijimos, ok, vamos a hacer la expansión de la generación, pensando que hay un proyecto industrial que tiene 1000 megavatios, que tiene 1300 de eólica, 700 de fotovoltaica, que tiene una demanda que va a ser alimentada en forma prioritaria. Este es un modelo de que tiene un nodo exclusivo y que prioritariamente la generación va para el nodo. ¿Tá? Y eso se instala en el sistema uruguayo. Este es el sistema uruguayo al año 27, o sea, la expansión es del año 27 al 34. Ya le pusimos en el año 26 lo que decía nuestra planificación óptima con alta demanda, o sea, esto lo hicimos además con alta demanda, estamos suponiendo, no el escenario que les mostré en las cuentas anteriores, que era con baja demanda, porque esa que además era con baja demanda. Este es con alta demanda, es como 100 megavatios medios más, como si hay un data center enorme. ¿Tá? Entonces, con alta demanda es un escenario que además se me murieron 2 máquinas, porque acá en realidad el modelo equivalente del Uruguay serían 6 máquinas de 97 megavatios, le maté 2 máquinas. O sea que en el 26, el 1 de enero, ¡pum!, se nos rompieron las 2 máquinas de la tablada. ¡Qué lástima! Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a ver cuál es la expansión óptima del Uruguay en un escenario en el cual voy a agregar 400 megavatios, y 400 de eólica y 500 de fotovoltaica. Arranco el 1 de enero y digo que hay que poner entre el año 26 al 34, perdón, del 27 al 34, asociado con que además viene este monstruo. Y tirás la planificación. Eso, como les decía, es un modelo en el cual todo esto está pasando en un nodo que se conecta con una línea al sistema eléctrico uruguayo. Ese es el modelo, es el primer modelo que en algún momento visualizamos, puede ser otro. Y aquí la gracia, y eso estuvo muy bueno, porque el año pasado, cuando empezamos a trabajar esto en un curso de planificación que hacemos, nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar en la herramienta SIMC lo que llamamos el arco autoproductor. O sea, es un arco que solo deja pasar lo que sobra.
Bueno, es un tema de programación, pero bueno, eso fue justamente viendo el tema del conocimiento. Avanzamos en las herramientas porque vienen nuevos problemas que tenemos que resolver. Y este sistema es simplemente todo lo que le sobra, o sea, prioritariamente alimenta la demanda, lo que sobra viene por acá. ¿Está? Claro, le va a sobrar cuando yo tengo, ¿no? O sea, que en realidad vale nada lo que le sobra. Y cuando necesita, compra, pero no compra a cualquier precio. Compra hasta determinado valor. Porque en realidad este es un proceso que puede interrumpirse y, por ejemplo, en esta cuenta que les voy a mostrar, dije, bueno, mira, este señor está dispuesto a comprar hasta que la energía vale 40. Si vale más de 40, no compro. O sea, vale 20, compro, 30. Cuando llego a 40, dice, no, está, apago. ¿Está? Este es el modelo. ¿Podrá ser este? No importa. Podemos modelar el que sea necesario. Y el que no tengamos la herramienta, les puedo garantizar que vamos a generar la cajita que podamos enchufar a la herramienta por hacer la cuenta que quieran. Como decía, es un sistema... Eso después lo comento. Entonces, nada, después simplemente para ver cómo está hecha la cuenta, estos son los 7 años, los 10 años, los 10 años de inversión, y para simplemente decir, bueno, ¿cuál es el impacto para el sector eléctrico en el largo plazo? Lo que hacemos es evaluar la cuenta, porque claro, yo hago las inversiones y una vez que puse un molino, ya está, por 20 años está. Entonces no vale decir hago la cuenta en el año 28 o 29. Tengo que hacer la cuenta porque tengo que ver que las inversiones que yo tomo, las decisiones todos estos años van a estar los años siguientes. Lo que hicimos es simplemente dejar fija la demanda, como diciendo, bueno, el mundo es hasta que viene este proyecto, se instala en el 28, crece 2 o 3 años más la demanda, eso tiene que ver con la expansión y después el mundo se mantiene estático y nadie más cambia nada. Esa no es la realidad. Ustedes díganme qué cuenta quieren hacer y la hacemos, pero digamos, esta es la que hicimos. Y ahí está una cosa que es reinteresante, a mí me explotó la cabeza, que es, esta es, sin la industria, o sea, si no viniera la industria, ¿qué vamos a invertir? ¿Se acuerdan que tenía, como forma de inversión, teníamos baterías también, le agregamos baterías para ver qué pasaba. Entonces hay 4 tecnologías, eólica solar a $50, TGs a $18 valor de disponibilidad y baterías. Y con eso... Fíjense, acá los colores quedaron rojos, raros porque esto debería ser naranja, esto debería ser naranja, ¿tá? Hay un problema con los cosos que es la batería. Entonces, fíjense que si yo no tengo la industria, instalo determinada cantidad de energía, incluso aparecen baterías. Acuérdense que yo saqué 2 TG. Aparecen baterías y por acá aparecen TG, ¿tá? Ahí hay un tema en un paper que ahora estamos publicando que tiene que ver cómo juegan las baterías, las TG y la solar que compiten por el pico de la demanda, pero es otra historia. Entonces, uno mira, y mira así con la industria no integrada. ¿Qué quiere decir? Cuando hice la planificación óptima, si yo me preocupo por la falla, por el momento que tiene que cortar el industrial, porque la energía ya vale más que 40, si eso lo pongo en la cuenta o no lo pongo en la cuenta. Eso es integrado o no integrado, eso se puede modelar, se elige. Esta es la cuenta no integrada. Entonces, fíjense qué interesante. Por ejemplo, desde el punto de vista de las inversiones, con la industria, el sistema termina instalando $126 millones menos. ¿Cómo es eso? Está buenísimo. Porque en realidad, si bien es una industria que genera una demanda, de 0 a $40 compra. No inyecta nada, porque cuando inyecta, en realidad no vale nada. O sea, tiralo, es lo mismo. Puede aumentarte un poco la exportación, porque ahí en ese momento capaz que lo exportás. ¿Tá? Pero esa demanda de 0 a $40, te aumenta la demanda. Tú dirías, hay que instalar más cosas. Pero el tema es que esa demanda hay que verlo como que es una posibilidad para colocar los excedentes. Entonces, es una demanda selectiva. La palabra selectiva parece ser una mala palabra, pero en realidad nos ayuda. Simplemente para entender cuáles son los efectos. O sea que termina generando un 16% menos de inversión. Fíjense que es algo que va a favorecer a la eólica frente a la solar. Con el proyecto S, claro, eso tiene que ver con lo que puse 1.300 de solar y 1.300 de eólica y 700 de solar. Si el proyecto Paysandú cambia eso, capaz que las cosas cambian. Pero está bueno, sí. Entonces, conclusión. Desde el punto de vista plata, es medio todo parecido.
al sector eléctrico no le va a cambiar demasiado la plata. Desde el punto de vista de las energías renovables convencionales, fíjense que el proyecto con industria no integrada es la que termina instalando más. ¿Tá? Pero más o menos todos los modelos instalan medio cosa parecida. O sea, como no va a cambiar demasiado la cantidad de lo que vamos a instalar. Y desde el punto de vista operativo, podemos preguntarnos si esto nos va a costar más o menos plata desde el punto de vista de la cantidad de combustible. Bueno, la cuenta te termina dando que sí, que cuesta un poco más. Pero también eran que nos ahorramos 126 millones de dólares de inversión. Entonces, desde el punto de vista operativo, como es un sistema que tiene más renovables, es un sistema que tiene mayor costo de térmicas, porque a medida que aumenta la demanda y la hidráulica es fija, cada vez puedo instalar menos proporción de renovables para optimizar la generación óptima. Entonces, en definitiva, es un sistema que tiene más consumo de combustibles, tiene más falla, tiene más penalidades por cómo se operan las represas asociado con los caudales mínimos, etc. Tiene que el sistema le vende entre 0 y 40 dólares energía a esa planta. O sea que también tiene un lugar donde coloca eventuales excedentes del sistema. En definitiva, es un sistema que va a tener más térmica, es un sistema que no aporta la potencia firme, pero es un sistema selectivo que ayuda a colocar los excedentes. Cuando uno hace la cuenta para el año, creo que esto es el promedio de los 10 años, ahora no me acuerdo, pero básicamente es un sistema, como les decía, que va a tomar 107 megavatios medios del sistema. Cuando normalmente el sistema está holgado, con muchas renovables, en un sistema que tiene, digamos, bastante más energía, ¿no? Es un sistema que tiene una falla. Fíjense que si esto es el sistema y este es el 100% de la demanda, todo lo que está en verde es lo que no suministró la industria. Tiene un 20% de falla. O sea, en este modelo, ese hidroelizador está dispuesto a que el 20% del tiempo no puede generar porque no tiene suficiente energía o no quiere comprar al precio que le puede ofrecer el mercado. En definitiva, esta es la foto. Fíjense que este es el Uruguay del 2028, con la expansión de alta demanda, un dibujo, que tendría 2.100 de eólica y 900 de solar, al cual se le agregan los 1.300 más los 700, o sea que de golpe pasamos de 3.000 a 5.000, o sea, del escenario que estamos solos, si no viene el proyecto, y habría 3.000 megavatios de eólica y solar, pasamos a un sistema que tiene un 70% más. ¿Tá? Y la demanda también sube un 70% más, incorporando la demanda a todo esto. Es grande, es grande. Y acá el desafío, evidentemente hay que buscar cuál es el modelo de negocio. Esto está hecho como que está en un nodo que por ahí instalan un montón de cosas que generan, por acá va a estar la industria y se conecta. ¿Tá? En una conexión que realmente, como les decía, no es que va a cambiar demasiadas las cosas porque no compran tanto del sistema y no le venden nada útil al sistema. Pero aquí hay un desafío enorme de transmisión, porque, a ver, Uruguay es un barrio de San Pablo, y de golpe vamos a tener, si esto viene, 2 barrios de San Pablo. No me asusta el tamaño de 2 barrios de San Pablo, porque en el Uruguay entran 100 barrios de San Pablo. Pero, evidentemente, es un tema que hay que estudiarlo bien. Y si es un sistema con un modelo diferente, bueno, habrá que ver. Dígame, hay que hacer las cuentas. Tiempo, gestión y conocimiento. Eso es lo que queríamos. Desde la universidad estamos trabajando con esto como parte de nuestro mandato. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. De la bomba. Y no hay preguntas. No tenemos tiempo para preguntas, lamentablemente. Creo que ha sido un panel súper interesante. Seguro todos nos quedamos con ganas de pelotear y poder intercambiar. Los invitamos a hacerlos en el rato de almuerzo, en el café posterior y demás. Pero ahora prima que podamos darle también espacio luego del almuerzo al resto de los participantes. Así que muchísimas gracias a los 3 y gracias a todos por la atención.